La historia de Cleopatra. Comienzo. El ascenso de una reina. En el año 69 a.C., bajo el cielo ardiente de Alejandría, nació Cleopatra Seipea Filopator, hija del faraón Ptolomeo XII Auletes, en una ciudad que destellaba como la joya del mundo helenístico. Alejandría, fundada por Alejandro Magno, era un crisol de culturas, donde las bibliotecas rebosaban de pergaminos y los faros guiaban a navegantes de tierras lejanas. Criada en el opulento palacio ptolemaico, Cleopatra creció rodeada de mosaicos relucientes, jardines perfumados y el murmullo constante del Nilo, que traía vida y rumores de un Egipto cada vez más frágil. Desde niña, Cleopatra mostró una mente prodigiosa. Dominó el griego, la lengua de sus antepasados macedonios, pero también aprendió el egipcio, un gesto inusual entre los ptolomeos, que solían desdeñar la cultura nativa. Este vínculo con el pueblo egipcio la distinguió desde el principio, ganándose el cariño de quienes veían en ella no solo una reina, sino una protectora. Además, estudió filosofía, matemáticas y retórica en la gran biblioteca, absorbiendo conocimientos que más tarde esgrimiría como armas en un mundo dominado por intrigas. En el 51 a.C., a los 18 años, Cleopatra ascendió al trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, de apenas 10 años, siguiendo la tradición ptolemaica de matrimonios entre hermanos para preservar la pureza del linaje real. Pero Egipto estaba al borde del abismo. Las cosechas mermaban por sequías implacables. El tesoro real se agotaba y Roma, con su creciente poder, proyectaba una sombra ominosa. La corte, un nido de ambiciones enfrentadas, hervía con conspiraciones. Los consejeros de Ptolomeo XIII, liderados por el eunuco Potino, veían a Cleopatra como una amenaza por su carisma y determinación. En poco tiempo, las tensiones estallaron y Cleopatra fue forzada al exilio en Siria, dejando atrás el trono, pero no su ambición. En el desierto sirio, rodeada de mercenarios y aliados leales, Cleopatra tejió su regreso. Con una mezcla de audacia y cálculo, reunió un ejército modesto, pero suficiente para desafiar a su hermano. Fue en este aislamiento donde comenzó a forjarse su leyenda, no solo como reina, sino como una estratega dispuesta a arriesgarlo todo para reclamar su destino. Alianzas y poder. El año 48 a.C. trajo un punto de inflexión con la llegada de Julio César a Alejandría. César, inmerso en la guerra civil romana, perseguía a su rival Pompeyo, quien había buscado refugio en Egipto solo para ser asesinado por los consejeros de Ptolomeo XIII. Cleopatra, desde su exilio, reconoció en César una oportunidad única, no solo para recuperar el trono, sino para alinear a Egipto con el poder ascendente de Roma. En un acto que mezclaba audacia y teatralidad, ideó un plan para encontrarse con él. Según la tradición, se envolvió en una alfombra, o un saco de lino, según fuentes más sobrias, y fue llevada en secreto al palacio, burlando a los guardias de su hermano. Cuando la alfombra se desplegó ante César, Cleopatra emergió, no como una fugitiva desesperada, sino como una reina radiante, con una inteligencia y encanto que deslumbraron al general romano. La alianza con César fue inmediata y multifacética, política, estratégica y, según los relatos, profundamente personal. Cleopatra convenció a César de respaldar su reclamación al trono, desencadenando una guerra civil en Alejandría. Las fuerzas de César, junto a las de Cleopatra, sitiaron el palacio, mientras los partidarios de 1900 Ptolomeo XIII resistían ferozmente. En medio del caos, un incendio devastó parte de la gran biblioteca, una pérdida que aún resuena en la historia. Finalmente, Ptolomeo XIII huyó y pereció ahogado en el Nilo, dejando a Cleopatra como reina indiscutida, ahora junto a otro hermano menor, Ptolomeo XIV, como cogobernante nominal. Con el trono asegurado, Cleopatra y César consolidaron su alianza en un viaje por el Nilo, que fue tanto un despliegue de poder como una celebración. A bordo de una barcaza, adornada con oro y sedas,
navegaron entre templos milenarios, mostrando a los egipcios la unión de su reina, encarnada como la diosa Isis, con el conquistador romano. De esta relación nació Cesarión, el pequeño César, a quien Cleopatra proclamó heredero de una dinastía que soñaba unificar Egipto y Roma. Pero la ambición de César lo llevó de vuelta a Roma, donde fue asesinado en los idus de marzo del 44 a.C., dejando a Cleopatra en un vacío de poder. Sola pero no derrotada, Cleopatra volvió su mirada hacia Marco Antonio, el general romano que emergía como líder tras la muerte de César. En el 41 a.C., lo convocó a Tarso, en Asia Menor, y allí desplegó una de las mayores demostraciones de su carisma. Llegó en un barco dorado, con remos de plata, velas púrpuras, y un séquito que tocaba liras y flautas, vestida como Afrodita, diosa del amor. Antonio, cautivado por su presencia y su visión, se convirtió en su aliado y amante. Juntos, forjaron un sueño audaz, un imperio oriental que rivalizaría con Roma, con Alejandría como su corazón. La relación con Antonio trajo años de esplendor. Cleopatra dio a luz a 3 hijos, los gemelos Alejandro Helios y Cleopatra Selene, y más tarde Ptolomeo Filadelfo. En la donación de Alejandría del 34 a.C., Antonio otorgó vastos territorios a los hijos de Cleopatra, proclamándolos reyes de tierras que abarcaban desde Armenia hasta Chipre. Alejandría florecía como nunca. Sus mercados rebosaban de especias y sedas. Sus teatros resonaban con tragedias griegas y sus astrónomos cartografiaban las estrellas. Pero en Roma, Octavio, el heredero de César, veía esta alianza con recelo. Su propaganda pintaba a Cleopatra como una hechicera que había corrompido a Antonio, desviándolo de su lealtad a Roma. La guerra se avecinaba, el ocaso de una era. En el 31 a.C., las tensiones entre Antonio y Octavio estallaron en la batalla de Accio, frente a las costas griegas. Cleopatra comandaba parte de la flota egipcia, aportando barcos y recursos cruciales, pero la batalla fue un desastre. En un momento crítico, Cleopatra ordenó a sus naves retirarse, posiblemente para proteger el tesoro egipcio y evitar una derrota total. Antonio, desorientado y creyendo que ella lo había abandonado, la siguió, dejando a sus hombres a merced de Octavio. La derrota marcó el fin de su resistencia militar. De vuelta en Alejandría, Antonio y Cleopatra se atrincheraron, pero la ciudad estaba condenada. Octavio avanzaba con un ejército implacable, y los aliados de Antonio desertaban uno a uno. En un último acto de desesperación, Antonio recibió un rumor, posiblemente orquestado por Cleopatra para ganar tiempo, de que ella había muerto. Devastado, se apuñaló con su propia espada y murió en los brazos de Cleopatra, quien lo lloró con un dolor que los cronistas describen como visceral. Sin embargo, incluso en la pérdida, su mente seguía afilada. Cleopatra negoció con Octavio, buscando garantías para sus hijos, especialmente para Cesarión, a quien veía como el futuro de Egipto. Pero Octavio, frío y calculador, tenía otros planes. Quería llevar a Cleopatra encadenada a Roma, como trofeo de su triunfo. Para una reina que había vivido como la encarnación de Isis, la humillación era impensable. Recluida en su mausoleo, rodeada de tesoros, papiros y sus fieles sirvientas Iras y Charmión, Cleopatra preparó su salida final. La tradición habla de una serpiente áspide escondida en una cesta de higos, cuya mordida le dio una muerte serena. Sin embargo, los historiadores modernos sugieren que pudo haber usado un veneno cuidadosamente preparado, tal vez una mezcla de opio y cicuta, para asegurarse un final sin dolor. El 12 de agosto del 30 a.C., a los 39 años, Cleopatra murió, dejando un vacío que resonaría por siglos. Octavio, frustrado por perder a su prisionera, ordenó la ejecución de Cesarión, de apenas 17 años, eliminando cualquier amenaza a su poder. Los otros hijos de Cleopatra fueron enviados a Roma, donde Cleopatra Selene más tarde destacó como reina de Mauritania, llevando consigo el eco de su madre. Epílogo.
Cleopatra no fue solo una reina, sino un faro de inteligencia y resistencia en un mundo que buscaba doblegarla. Durante 22 años, mantuvo a Egipto como una potencia cultural y política, navegando un tablero de alianzas, traiciones y guerras, con una visión que pocos igualaron. La propaganda romana la caricaturizó como una seductora, pero los registros egipcios y las monedas de su reinado muestran a una gobernante sabia, multilingüe y devota a su pueblo. Alejandría, bajo su mando, fue un crisol de ideas que iluminó la antigüedad, y su legado pervive en cada relato que la reivindica como una de las mentes más brillantes de la historia.